Hola, hoy vamos a continuar con la unidad 2 del programa de genética y vamos a tratar el tema 6, ligamiento e intercambio factorial. Vamos a empezar a repasar un poco lo que tiene que ver con la segunda ley de Mendel. Según esta segunda ley, los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Es decir, que para que esta ley se cumpla, los genes tienen que estar sobre pares de cromosomas homólogos diferentes. Por ejemplo, para este genotipo en donde se consideran dos genes, el gen A y el gen B, en donde ambos están en estado heterocigota, vemos que el gen A está ubicado sobre un par de cromosomas homólogos y el gen B está ubicado sobre otro par. Y en el momento de la anafase 1, como la distribución de los cromosomas es al azar, los cromosomas que llevan los alelos del gen A se pueden distribuir o pueden migrar hacia los polos con cualquiera de los dos cromosomas que llevan a los alelos del gen B. De esta manera lo que vamos a observar son 4 clases diferentes de gametos, en donde vamos a encontrar la misma cantidad de gametos que llevan las combinaciones A grande, B grande, A chica, B chica, como también A grande, B chica y A chica, B grande. Sin embargo, en cada cromosoma hay muchos genes, es decir, que no todos van a responder a la ley de distribución independiente. Por ejemplo, en humanos encontramos en el cromosoma 1 4.220 genes. Por ejemplo, en el cromosoma sexual X, 1846, en el cromosoma Y, 454. Es decir, que cada cromosoma porta cientos a miles de genes. En el caso de los alelos de genes que están ubicados en el mismo cromosoma, estos tienden a ir juntos al momento de formar los gametos. Por lo tanto, no son de transmisión independiente. Por ejemplo, en este caso, el gen A y el gen C, sus alelos están sobre los mismos cromosomas, ¿sí? Es decir, que en este caso se dice que estos genes están ligados. Entre genes ligados, la recombinación solo se puede dar cuando ocurre un crossing over entre los genes que están ubicados en el mismo cromosoma. Siguiendo con el ejemplo de los genes A y C, estos genes se van a recombinar siempre y cuando ocurra un crossing over entre ellos. Como podemos ver en el esquema, si ocurre un intercruzamiento entre las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, lo que vamos a tener como resultado son, al final, gametos con las combinaciones parentales y gametos recombinantes. Sin embargo, como esa recombinación se da solo cuando ocurre crossing over, la probabilidad de que ocurra recombinación se reduce en comparación con la cantidad de recombinantes que pueden originarse por distribución al azar de cromosomas durante la anafase 1. El ligamiento entonces describe el fenómeno por el que los alelos de genes vecinos, es decir, que están ubicados en el mismo cromosoma, se transmiten juntos más frecuentemente que por azar, ¿sí? Los genes que están ligados, o sea, que están en un mismo cromosoma, forman lo que se denomina un grupo de ligamiento. Este ligamiento puede encontrarse de dos maneras. Puede estar en fase de acoplamiento o fase cis, que es cuando los alelos dominantes de ambos genes están sobre el mismo cromosoma, mientras que los alelos recesivos de esos genes están en el otro cromosoma homólogo. O también pueden presentarse en fase de repulsión o trans,
que es cuando el alelo dominante de un gen se ubica en el mismo cromosoma que el alelo recesivo del otro gen y los alelos recesivos para el primero y dominantes para el otro se encuentran ubicados sobre el otro cromosoma homólogo. Aquí podemos ver dos esquemas en donde se observa la diferencia entre la fase de acoplamiento cis y la fase de repulsión o trans. Además, el ligamiento puede ser completo o incompleto en función de la distancia que hay entre los genes. Hay ligamiento completo cuando los genes están tan próximos que siempre se transmiten juntos los alelos que provienen del mismo progenitor. De esta manera, las únicas clases fenotípicas que vamos a tener son las combinaciones parentales, ya que no va a ocurrir recombinación por entrecruzamiento entre cromosomas homólogos. Aquí podemos ver lo que serían las dos cromátidas de cromosomas no homólogos portando los alelos para los dos genes y cómo al estar tan juntos nunca ocurre un crossing over y siempre se transmiten tal cual como se encontraban en los parentales. En el ligamiento incompleto, que es el que ocurre generalmente, sí se pueden dar 4 clases fenotípicas, ¿sí? Las dos clases parentales que se dan sin recombinación y las dos clases recombinantes que se dan cuando ocurre recombinación por crossing over. De esta manera vamos a tener las 4 clases de gametos. La cantidad o la proporción de recombinantes que encontremos va a depender también de la cantidad de entrecruzamientos que puedan ocurrir entre los genes, lo cual también está asociado con la distancia que existe entre ellos. En este caso, para los genes que están ligados, vamos a usar una nomenclatura diferente a la que usábamos para describir los genotipos de genes de transmisión independiente. En el caso de los genes de transmisión independiente, lo que escribíamos eran los dos alelos de un gen y a continuación los dos alelos del otro gen. Para los genes que están ligados, lo que vamos a hacer es escribir, por ejemplo, dos líneas que representan las cromátidas normanas de cromosomas homólogos y sobre una de ellas escribimos un alelo de un gen y el alelo del otro gen. Por ejemplo, A grande, B chica. Y en la de por debajo de la segunda cromátida, que corresponde a la del otro cromosoma homólogo, escribimos el alelo de un gen y el alelo del otro. Por ejemplo, A chica, B grande. De esta manera estamos describiendo que A y B se encuentran ligados y que en este caso se encuentra en fase de repulsión, ya que el alelo dominante de A se encuentra junto con el recesivo de B y el alelo recesivo de A se encuentra con el alelo dominante de B. También podemos escribir entre paréntesis o separados por barra a los alelos que se encuentran sobre el mismo cromosoma, es decir, A grande B chica y A chica B grande. ¿Cómo se pueden detectar estos genes ligados? Se pueden detectar observando las proporciones fenotípicas de la descendencia de una cruza de prueba o de una F2. Por ejemplo, cuando hablábamos de cruza de prueba para los dos genes de transmisión independiente, como en el caso de la arveja, por ejemplo, teníamos que hacíamos el cruzamiento de dos líneas puras y obteníamos un dihíbrido, es decir, un doble heterocigota. Al hacer la cruza de prueba de este doble heterocigota por el doble homocigota recesivo, lo que obteníamos era una proporción igual de combinaciones parentales y de recombinantes. Es decir, que un 50% presentaban la combinación parental y el 50% presentaban la combinación recombinada. Los dos genes están ligados al hacer una cruza prueba, es decir, cruzar dos líneas puras, obtener una F1
doble heterocigota y luego hacer la cruza de este doble heterocigota por el doble homocigota recesivo, lo que observamos, por ejemplo, para el caso de Drosophila melanogaster, es que la cantidad de individuos con combinaciones paternas es mucho mayor que la cantidad de individuos con el fenotipo recombinante. Ahora, ¿cómo se calcula el porcentaje de recombinantes? El porcentaje de recombinantes depende de la posibilidad de que ocurra crossing over entre los genes, porque esta es la única manera en que se produzca recombinación entre genes ubicados sobre un mismo cromosoma. Por lo tanto, el porcentaje de recombinantes equivale al porcentaje de crossing over. Y el mismo se puede calcular dividiendo el número de recombinantes sobre el número total de individuos por 100. Este porcentaje nos permite saber si dos genes están ligados o no. Si el porcentaje de crossing over es igual al 50%, los genes no están ligados. En cambio, si ese porcentaje es significativamente menor al 50%, estaría indicando que los genes están ligados. Una vez que determinamos si dos genes están ligados o no, en el caso de que lo estén, se pueden calcular las nuevas proporciones de la cruza de prueba, la cual se obtiene de dividir el número de individuos con igual fenotipo por el número total multiplicado por 4. ¿Para qué sirve determinar las distancias o los porcentajes de crossing over? Esto justamente permite determinar la distancia genética y física entre genes. A mayor distancia hay mayor probabilidad de entrecruzamiento, por lo tanto hay mayor frecuencia de recombinación entre los genes estudiados. Siempre la frecuencia de recombinación es proporcional a la distancia entre los genes y esto se utiliza para construcción de mapas genómicos. Estos mapas pueden ser genéticos, o sea, de distancias obtenidas de frecuencia de recombinación, o mapas físicos, que son de distancias reales medidos en pares de bases. Aquí podemos ver el ejemplo para el tomate. Estos son los grupos de ligamientos y podemos observar el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, 4 hasta el 12, es decir, los genes que fueron identificados para cada uno de los cromosomas del juego básico, y a su vez se identifican los genes que están sobre el mismo cromosoma y los que están sobre cromosomas diferentes. Este tipo de mapas puede realizarse gracias a la determinación del porcentaje de recombinantes. Van a poder encontrar bibliografía con respecto a este tema en estos libros que les dejamos aquí. Recuerden que algunos de ellos están digitalizados y disponibles en el aula virtual. Y a partir de esta clase teórica también recuerden que van a tener la explicación del práctico para poder completar la actividad del curso.